Esta mañana hemos leído este conocido pasaje sobre el sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham, o mejor tendríamos que decir el no sacrificio de Isaac. Y de repente nos asaltan un montón de dudas. ¿Cómo es posible que Dios pida a Abraham sacrificar a su hijo? ¿Cómo es posible que Abraham esté dispuesto a sacrificar a su propio hijo? ¿No pone esto de manifiesto que el texto bíblico es inasumible hoy, que necesitamos adaptar el texto bíblico a nuestra cultura porque contiene elementos que ya no pueden ser aceptados o asumibles o digeribles para nosotros hoy? ¿Cómo comprendemos este texto? Esta pregunta no puede ser respondida cabalmente, a menos que nos hagamos otra. ¿Qué significado tiene un relato como este dentro de la gran narración de la Biblia? Y una última pregunta. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo más preciado para nosotros? En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se nos narra, después de los relatos de la creación, dos relatos fundamentales: Edén y Babel. Y ambos nos hablan del mismo tema, del deseo de autodivinización del ser humano, ya sea como individuo o sea como sociedad. Pero además, en estos capítulos se nos cuenta la emergencia de los poderes del pecado y de la muerte en la creación buena de Dios. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, fracasamos en la vocación recibida de ser reflejo del reinar sabio y justo de Dios. La Biblia nos habla del pecado y de la muerte como poderes que reinan sobre el mundo y sobre el ser humano. Estos poderes son actualizados, hechos concretos, adquieren una realidad concreta por mi acción y se convierten en mi pecado y en mi muerte. Pero son realidades que van más allá de mí. Independientemente de mi acción, hay unas realidades presentes en el mundo que escapan a nuestro control, a nuestra voluntad y a nuestra acción. El pecado, por tanto, no se limita a mis fallos morales, sino a una realidad más abarcadora y presente en el mundo. Pues bien, a partir de Génesis 12 se nos narra cómo Dios trata con su creación y con el ser humano para derrotar a estos poderes del pecado y de la muerte y llevar a su creación a una transformación, es decir, a unos cielos nuevos y una nueva tierra. Para ello, Dios llama a un hombre, Abraham, y le hace una promesa. Por medio de él, todas las familias de la tierra serán benditas, y eso supondrá la creación de una gran familia que se convertirá en un gran pueblo. Esa gran familia tiene como origen la promesa de Dios, así que tiene su base sobre la gracia. No hay mérito, ni condición, ni estatus que cualifique a Abraham por sí mismo. Dios lo llama por pura gracia y le da una promesa, una familia y un pueblo, ya que sus descendencias serán como las estrellas del cielo. Por tanto, la solución de Dios para acabar con los poderes del pecado y de la muerte y transformar su creación pasa por la familia de Abraham. No sabemos todavía cómo, pero así es. Esa familia y ese pueblo deberían ser diferentes, deberían tener algo diferencial. Para ser diferente, se necesita una procedencia, que ya hemos dicho, una pertenencia y una cultura distintas. Una procedencia distinta porque esta familia, este pueblo, surge de la gracia y de la promesa de Dios, pero también porque no nace
del poder político y militar, sino del rescate de la esclavitud. No surge de una victoria militar, no surge de una conquista, surge de un pueblo que estaba, una familia que estaba convertida en esclavos y son rescatados. Tiene una pertenencia distinta, porque lo determinante no es un elemento étnico ni sexual, como sería la circuncisión, que distingue a hombres y mujeres, ni una constitución legal como la ley, sino solo y exclusivamente la fe y la promesa. Obviamente, estos marcadores étnicos constituyeron elementos muy importantes en la configuración sociocultural de esta familia y después de ese pueblo, pero lo esencial, lo distintivo, no fueron estos elementos, sino la promesa y la fe en esa promesa. Y por último, para ser un pueblo distinto, se necesita una cultura distinta. La cultura, hemos dicho otras veces, es el conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden, que se transmiten en sociedad y que guían a las personas en su vida diaria. La cultura del pueblo de Dios, como la cultura de cualquier pueblo, de cualquier grupo social, está construida por el ser humano. Pero además, la cultura del pueblo de Dios está construida en medio de las experiencias que estas personas tienen de Dios. Esto supone que la cultura del pueblo de Dios no es meramente tal cual reflejo de la voluntad de Dios. No podemos establecer un silogismo porque es el pueblo de Dios, está representando en todo momento y constantemente la voluntad, el ser de Dios, el propósito de Dios, porque no es así, porque está construida por el ser humano. Por eso esa cultura sujeta a un proceso de construcción social requiere de un proceso de depuración mediante la revelación de Dios. Esa construcción social de esta cultura, de este pueblo, está en una relación dialéctica con la revelación de Dios, con la experiencia que tiene de Dios. La cultura puede, por tanto, ocultar o mostrar la presencia de Dios, puede hacer transparente la presencia de Dios entre nosotros o la puede opacar, la puede ocultar. Y de ahí surgen muchas dudas del texto bíblico, porque encontraremos en muchas ocasiones, pero ¿esto realmente está mostrando a Dios? ¿Esto realmente está siendo reflejo del reinar sabio y justo de Dios? ¿Esto realmente está, por el contrario, mm, no lo muestra y por lo tanto está ocultando a Dios? Esa es una pregunta que nos haremos constantemente o en muchas ocasiones a lo largo del texto bíblico, cuando estemos leyendo el texto bíblico, y que solamente podrá resolverse no en lo que dice un texto particular, no en un hecho concreto, sino en el despliegue que la narrativa de la Biblia va teniendo en su conjunto. Y en el conjunto podremos tener el discernimiento adecuado de si un hecho concreto, un patrón cultural concreto, un texto concreto está mostrando u opacando, ocultando la presencia de Dios. Por esta razón, Dios llama a Abraham y lo saca de su tierra. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Porque ese éxodo que tiene Abraham de Ur es un éxodo cultural, de una de las culturas más importantes, un conjunto cultural más importante de la antigüedad, que fue la cultura mesopotámica. La cultura de este pueblo de Dios va a construirse en una relación polémica con las culturas de Mesopotamia. Ya lo vimos la semana pasada en relación con el relato de la creación.
En esas culturas, el sacrificio humano era algo aceptable, era una posibilidad. Por tanto, la pregunta es, ¿el sacrificio humano oculta al Dios bíblico o lo muestra? ¿El sacrificio humano nos hace ver a Dios o por el contrario lo oculta? ¿Qué tipo de sacrificio muestra, si es que lo hace, a Dios? Esa es otra forma de plantearlo. Si Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo, eso tiene varias implicaciones. En primer lugar, nos muestra cómo es Dios, qué tipo de Dios es aquel que pide sacrificar un hijo. En segundo lugar, qué tipo de respuesta se requiere de Abraham, que siga esa petición, ese mandato, que lo rechace. Y en tercer lugar, ¿qué significado puede tener este hecho? El clímax narrativo de todo nuestro texto, ¿no? Podemos ir desgranando paso a paso, pero vamos al meollo de la cuestión. El clímax narrativo, el momento culminante del relato, nos conduce a comprender que la voluntad de Dios no es que Abraham sacrifique a su hijo. El sacrificio no llega a producirse porque Abraham es detenido antes de que lo lleve a cabo. Así que este no sacrificio de Isaac nos habla de quién es este Dios que se está revelando en esta experiencia. En esta experiencia Dios se muestra. Tenemos la presencia de Dios. ¿Y qué Dios se nos está mostrando? Esta es la primera pregunta que respondemos tras este no sacrificio de Abraham. Abraham, aunque está dispuesto a sacrificar a su hijo, acorde con los patrones culturales mesopotámicos, en realidad espera una mejor provisión por parte de Dios. El texto nos lo pone de manifiesto. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, le dice a su hijo cuando el hijo le pregunta, oye, padre, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Por tanto, este no sacrificio de Abraham nos habla de quién es Dios. El Dios bíblico es el Dios de la vida y no de la muerte. Todos los sacrificios humanos, la práctica de los sacrificios humanos está condenada en los textos bíblicos. Dios bíblico es el Dios de la vida y no de la muerte. No es el Dios que exige sacrificios humanos. No es el Dios que instrumentaliza la muerte del ser humano. El Dios bíblico es el Dios creador y dador de la vida, que llama a las cosas que no son como si fueran, que levanta de entre los muertos. Y por eso el Nuevo Testamento va a leer en el no sacrificio de Isaac un anticipo de la resurrección, como aquel que simbólicamente, en el caso de Isaac, ha pasado por la muerte y se ha levantado de esa muerte. Aquí hay un cambio cultural fundamental. La vida humana, creada a imagen y semejanza de Dios, adquiere un valor inalienable. La muerte es objeto de superación y la vida humana nunca puede ser instrumentalizada. Igual que el rescate de la esclavitud del pueblo en que se va a convertir la familia de Abraham es también un mensaje poderoso que la esclavización, la esclavitud de unos seres humanos frente a otros no es aceptable. En este pasaje prevemos la derrota de los pecados, los poderes del pecado y de la muerte. Si Isaac es sacrificado y es legitimado por Dios, la muerte y el pecado son legitimados.
Pero el rescate de Isaac supone la no legitimación del pecado y de la muerte. Y por tanto, el Dios bíblico es el Dios que nos rescata de sus poderes. La Biblia se va desplegando poco a poco cómo Dios va tratando a través de su único pueblo, Israel, más la Iglesia, cómo va tratando con los poderes del pecado y la muerte y su derrota en la cruz. Por tanto, la historia, tanto la historia como la cultura son ambiguas, porque es el resultado de los seres humanos, de las acciones de los seres humanos, pero al mismo tiempo, tanto la historia como la cultura pueden transparentar, pueden hacernos ver la presencia de Dios. Por tanto, decimos, son ambiguas, tienen este carácter de ambigüedad y por tanto ninguna de ellas es capaz de reflejar en su totalidad la voluntad y la acción de Dios. A veces Dios se muestra, a veces Dios se oculta. Por tanto, tanto la cultura como la historia requieren de tiempo, porque necesitan ser redimidas. Este no sacrificio de Isaac nos habla, como hemos visto, de Dios, pero también nos habla de qué tipo de respuesta dio Abraham. Se nos dice en el versículo 1 de este capítulo 22 que Abraham fue probado. ¿Probado para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de dicha prueba? La respuesta corta es la fe. Pero no sería tanto para saber por parte de Dios si Abraham tendría fe o no. Esto podría Dios saberlo de antemano, sino para ejercitar la propia fe de Abraham. El motor y la escuela constante de Abraham es la fe, es lo que constantemente está en el texto, en la narrativa, en qué medida Abraham tiene fe. Fe como confianza y fe como fidelidad. Sobre todo fe como fidelidad. Si Abraham es fiel a Dios, ¿no? A este Dios que lo ha sacado de Ur, uno de los centros culturales más importantes de toda Mesopotamia. Eh, y lo lleva a un sitio que desconoce para darle una familia que todavía no existe, en un hijo que todavía no tiene. ¿Es fiel Abraham a Dios o no? Esta es la cuestión que está siempre en el texto. Todo su camino vital está jalonado por la fe o por la debilidad de ella. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, la fe no es solo una cuestión de un momento. Yo tengo fe, tuve fe un día y ya me sirvió, servirá para toda la vida. No es una cuestión de una decisión, no es una cuestión de una experiencia única. Tuve fe, tuve una experiencia y tal, y con eso me vale. La fe, en términos de fidelidad, de lealtad a Dios, de confianza en Él, es un ejercicio constante a lo largo de toda la vida. La fe se ejercita, la fe de Abraham, la fe nuestra se ejercita en el contexto de la promesa. Dios promete a Abraham y en ese horizonte de la promesa su fe se va madurando, se va ejercitando, se va desarrollando. Cuando parece que esa promesa va a fracasar, está fracasando, porque Abraham sigue sin tener hijos. ¿Qué pasa? Dios renueva la promesa. Y para sellar esa promesa, Dios establece un pacto con Abraham. Por eso, todo pacto exige fidelidad. A lo largo de toda la escritura, la relación de Dios con su pueblo se establece o se ejemplifica en términos de pacto.
En un pacto, las partes se comprometen a ser fieles a la palabra dada, a la promesa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta de Abraham? ¿Va a ser fiel a la palabra comprometida en el pacto con Dios? Y Génesis capítulo 15, versículo 6 nos dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos las dos dimensiones de la fe, la de confianza, creyó a Dios, confió en Dios y esa confianza le fue contado por justicia, es decir, se considera en términos de fidelidad. La confianza que Abraham presta a Dios deviene en fidelidad a Él. La fe nunca es un mero asentimiento, ni un creer cognitivamente cosas, sino es una apuesta de confianza, una apuesta de confianza que siempre deviene en un seguimiento, una fidelidad, una acción. ¿Por qué era importante ese ejercicio de la fe, de la fidelidad de Abraham? Pablo nos lo va a explicar mucho tiempo después en Gálatas, en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 6 al 9. Abraham fue ejercitado en el camino de la fe por lo que hemos dicho al principio, porque lo decisivo de la pertenencia al pueblo de Dios no va a ser la circuncisión, no va a ser la ley, no va a ser las leyes de pureza, no va a ser otros marcadores étnicos, sino la fe en la promesa. Argumentará Pablo, antes de que se diera la circuncisión, antes de que se diera la ley, ya estaba la promesa. Y por tanto, ya está la fe, ya está la fidelidad a esa palabra comprometida en el pacto. Por tanto, este ejercicio de la fe pone de manifiesto que todos somos declarados justos y pertenecientes al pueblo de Dios por medio de la fe. No es que en el Antiguo Testamento sea una forma, en el Nuevo Testamento sea otra. Tenemos la fe y la promesa, la gracia de Dios como siempre lo primero. Y por eso para que esa promesa de Dios a Abraham, de que será bendición a todas las naciones, para que pueda llegar esa bendición a todas las naciones y los no judíos étnicos podamos participar del pueblo de Dios, es necesario este ejercicio de la fe, es necesario la promesa, la gracia y la fe como lo principal. Abraham es quien recibe en primer lugar la promesa y por eso es sometido a esta escuela de la fe, para que la fe en la promesa abra la puerta al pacto a todas las naciones. Esto es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, en este no sacrificio de Isaac vemos quién es Dios, vemos qué respuesta se requiere de nosotros, términos de fe, de confianza, de fidelidad. Por tanto, nos queda la tercera pregunta. ¿Qué significado tiene este no sacrificio de Isaac? Ya hemos estado viendo algunas cosas. ¿Qué está sacrificando Abraham si no sacrifica a su hijo? ¿Qué es lo que debe sacrificar a Abraham en realidad? Al igual que la cultura debe ser purificada, hemos dicho, el texto bíblico nos está mostrando que no podemos ver a Dios, la presencia de Dios no puede hacerse patente en el sacrificio humano.
Por lo tanto, Dios se muestra en el no sacrificio, igual que la cultura debe ser purificada, la fe y la fidelidad debe ser purificada también. Por eso hay un ejercicio de la fe. No creemos como un algo automático y tuvimos una experiencia un día y ya creeremos para siempre y esa fe. No, es un ejercicio constante que requiere de desarrollo. Así lo vemos en la vida de Abraham. La pregunta que debía responder Abraham era, igual que nosotros, ¿por qué amamos a Dios? Dios se nos está mostrando como el Dios de la vida, el Dios creador, el Dios salvador. Se nos pide fe, confianza, fidelidad, lealtad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Lo amamos por quién es Él? ¿O lo amamos por los beneficios que pensamos que tiene creer en Él? ¿Y si tuviéramos que sacrificar las bendiciones y los beneficios de sus promesas? ¿Seguiríamos amando a Dios? Esa es la pregunta que está presente también en este no sacrificio de Abraham. Abraham iba a ser fiel a Dios por ser quien era, por el Dios que estaba descubriendo en sus determinadas experiencias vitales, o era fiel a los beneficios que iba a traer esa promesa. Sin Isaac no hay promesa. Sin Isaac no hay familia, ni gran nación, ni tierra, ni prosperidad, pero aún quedaría Dios. Estar dispuesto a sacrificar lo más preciado es seguir a Dios sin premios ni castigos. Sin premios ni castigos. No porque le temamos o no porque esperamos recibir premios. La fe y la fidelidad no nace del temor, no nace de la ambición, vamos a decirlo de esa forma, del deseo de recibir un premio, ni del temor a recibir un castigo. La fe y la fidelidad requiere amar a quien se os ha mostrado sin condiciones, sin premios ni castigos. Y esa es la cuestión básica que se dilucida en este pasaje desde el lado humano. La fe de Abraham tiene que purificarse. Seguir a Dios solo y exclusivamente por quien es Él, no por los beneficios que me reporta mi fe. Desde el lado divino, también supone algo muy importante. ¿Por qué? Porque, que ya hemos dicho, sin Isaac no hay promesa. No va a poder cumplirse la promesa. Dios no puede cumplir, por tanto, su plan, su propósito, su operación de rescate. No puede llevarse a cabo. ¿Dios va a cumplir la promesa? ¿No es una locura sacrificar la promesa que representa Isaac? Y esta es la pregunta que el pueblo de Israel constantemente a lo largo de su historia se hace. En- Cuando un rey hace lo contrario que debe hacer, cuando se comporta de manera injusta, de crear desigualdades, cuando lleva a su pueblo al desastre, ¿dónde está Dios? ¿Va a cumplir sus promesas?
cuando se destruye Samaria o Jerusalén, ¿dónde está Dios? Dios va a cumplir su promesa. Cuando la presencia de Dios desaparece del templo y se nos promete constantemente que va a volver, que va a volver, que va a volver, pero no vuelve, ¿Dios va a cumplir sus promesas? Es la pregunta que seguimos haciéndonos nosotros hoy, cuando vemos este mundo caótico, que parece que cada día es peor que el anterior, cuando la guerra en Europa todo vuelve otra vez a coger ímpetu cuando realmente no se ha marchado en estos últimos años y parece que el conflicto sigue escalándose. En Gaza ocurre lo que ocurre, pero en África tenemos innumerables conflictos, etcétera, 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 las situaciones de desigualdad. Dios va a volver, Dios va a cumplir sus promesas. Sin Isaac no hay promesas que cumplir. Sin Isaac, Dios no puede mostrarse como un Dios fiel y justo. No solamente es que el no sacrificio de Isaac nos muestra un Dios mm, creador de vida y salvador, también nos muestra un Dios que es fiel y justo, es decir, que cumple aquello que promete. Por eso, en el texto tenemos que se define a Dios como Dios proveerá. Dios proveerá. Es la manera que Dios se muestra de manera reiterada en este pasaje. La clave es Dios proveerá. Dios se muestra como el Dios que provee. No que provee para nuestros deseos, no que provee para alimentar ese ego, esos deseos del yo, mm, esos, como hemos dicho antes, seguimos a Dios por quién es Él o por los beneficios de sus promesas. No es proveerá para la satisfacción de mis deseos. Es el Dios que provee, porque por muy mal que se ponga la situación, por muy en contra que las circunstancias se presenten, Dios sigue siendo fiel y está dispuesto a cumplir con sus promesas. Por tanto, la historia continúa, la narración continúa, la operación de rescate continúa en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra sociedad, que vivimos como nuestra sociedad. Debemos recordar esto. Dios proveerá. Dios proveerá. Y esa es la clave de nuestra fe. Por muy adversas que sean las circunstancias por las que pasemos en nuestro día a día, por muy difíciles que sea el contexto histórico que nos toque vivir y llevamos una serie de años que parece que vivimos un momento histórico detrás de otro, Dios proveerá. Las promesas de Dios se cumplirán. Este es el sustento de nuestra fe. Como iglesias, miramos al futuro no confiando en el resultado de nuestras acciones, no en la calidad de nuestra fidelidad a Dios. Eso sacrificamos lo más preciado que tenemos. Sacrificamos lo más preciado que tenemos, que son vivir del resultado de nuestras propias acciones, de aquello que nos legitima, aquellos que nos dice lo buenos cristianos que somos, aquello que nos dice lo fieles que somos a Dios. Y vivimos única, exclusivamente de la fidelidad de Dios a su palabra dada. Dios proveerá. Que así sea.